hay desafío. Ángel Gabilondo lo dijo aquí, en este foro que culmina en esta jornada de domingo. Y eso es lo que buscaba este congreso, mantener espacios para la conversación y para el aprendizaje. Las jornadas comenzaron el viernes, donde entre otros Javier Solana y María Blasco repensaron el sistema educativo, Baltasar Garzón, Íñigo Errejón, Manuel Rivas y Juan Cruz también empezaron hablando de conflictos y acabaron irremediablemente en la conversación sobre Cataluña, como nos ocurre también a casi todos en cualquier ámbito. El testimonio de Joana Sigurðardóttir fue tan profundo como la ovación que recibió al finalizar su intervención. La España vacía, el papel del periodismo. El Congreso de la Sabiduría y el Conocimiento va a finalizar con esta conversación que mantendrán ahora Bernardino León Gros, José Luis Rodríguez Zapatero, Antonio Garrigues Walker y Asisa Benani en conversación con Teodoro León Gros. Fronteras líquidas, nuevas estrategias de seguridad en el espacio clave del Mediterráneo. Alguno de los asistentes nos ha preguntado cómo volver a escuchar lo que ha pasado aquí. Lo tienen todo ya en Radio Córdoba, todo lo que ha ocurrido hasta el momento. Y mañana también podrán acceder ahí a todo el material audiovisual, a los vídeos de las conferencias que han sido grabados con la colaboración de nuestros compañeros de Procon, que estarán ahí también, en nuestro canal de YouTube, en radiocórdoba.es. Muchas gracias por asistir y gracias por compartir con nosotros estos 3 días. Les dejamos con la clausura. Buenas tardes. Efectivamente llegamos a la sesión final de este retablo de reflexiones que por 3er año consecutivo nos convoca a Córdoba, una ciudad que bien merece ser capital de la reflexión, de la sabiduría y el conocimiento, del diálogo intercultural, aunque en este caso convocados bajo el rótulo del desorden del mundo. Yo tengo la sensación, cuando llegamos a esta sesión final, de que realmente recogemos, por así decirlo, todos los desafíos que nos han ido planteando los ponentes a lo largo de estos 3 días. Porque reflexionar sobre la seguridad, sobre el espacio mediterráneo, sobre geopolítica, en definitiva, que es la clave que marca esta mesa, inevitablemente es hablar sobre educación, que fue la primera mesa del viernes. Si ustedes se fijan, cada vez que hablamos de cualquier otro tema, de terrorismo, de política, de desigualdad, de economía, terminamos siempre hablando de educación, inevitablemente terminamos hablando de educación. La segunda mesa fue sobre derechos humanos, que estará muy presente hoy también. Los derechos humanos, aquí en el Occidente estamos hablando ya de la 4ª generación de derechos humanos, pero a menudo nos olvidamos de que son precisamente humanos y no deberían identificarse con la burbuja occidental, ¿no? Donde, ya digo, en efecto estamos en la 4ª generación. Se habló de género, a pesar de que ayer por la tarde pudiera quedar la sensación de que la brecha de género no había tenido presencia en el Congreso. Claro que sí, con la presidenta Sigurðardóttir, que lo hizo en una brillante conferencia. Se habló de migración. Yo hablaba con Antonio Garrigues Walker de que inevitablemente hablar del espacio mediterráneo y hablar de nuevas estrategias de seguridad pasa por hablar de movimientos migratorios, por supuesto, y del suicidio demográfico que experimenta Europa y muy particularmente España, que, como se dijo ayer, asombrosamente somos muy poco conscientes de ese suicidio extraordinariamente dramático, y por supuesto de periodismo. En tiempos de la posverdad ha tardado muy poco en aparecer la palabra posperiodismo. Es una palabra muy inquietante. Parece como si tuviéramos que inventar una narrativa para esa nueva posverdad en la que el relato riguroso de los hechos ya no sea relevante. El periodismo es siempre necesario y desde luego ahora, tanto como en cualquier otro tiempo pasado, es absolutamente imprescindible. Quiero decir que la mesa de hoy asume todos los temas, los que se han planteado en este congreso y los que nuestros ponentes quieran introducir. Y desde luego este panel de ponentes garantiza que será una sesión extraordinaria. Yo les agradezco mucho que nos acompañen, presidente Zapatero. Les voy a ahorrar una biografía extensa. No vamos a mencionar dónde estudió Derecho el presidente Zapatero, que en el año 86 fue el diputado más joven. Ustedes lo saben todo sobre él, saben que fue el
presidente español durante 2 legislaturas, y que después de pasar por el Consejo de Estado se incorporó a la Fundación Diplomacia Cultural, la Fundación Alemana, como presidente del Consejo Asesor, y su trabajo en Venezuela que conocen bien. Bienvenido, presidente, muchas gracias. Asisa Benani, Madame Benani, ha sido ministra de Cultura, de Educación Superior en Marruecos, embajadora permanente de su país en la UNESCO, presidió el Consejo Directivo de UNESCO al comenzar el siglo XXI, y es una mujer, aparte de una gran formación académica, una extraordinaria formación académica, en estudios hispánicos, es una brillante hispanista que le ha llevado a obtener doctorados honoris causa pues, en Granada, en Lyon. Ella ha promovido una fundación de amistad marroquí-española que es muy relevante en la mirada que buscamos hoy del espacio mediterráneo. Bienvenida. Muchas gracias a don Antonio Barrigues Walker. Lo conocen bien, es un hombre necesario en cualquier mirada del último medio siglo español. Ha sido presidente del despacho Garrigues durante medio siglo, pero es también un hombre extraordinariamente implicado en la vida pública, ¿no? Tuvo iniciativa política con el Partido Reformista, pero en cualquier caso, en los últimos años lo hemos visto también desde la Asociación Mundial de Abogados, la Fundación de Amistad Estados Unidos, la Fundación Estados Unidos-España, ha sido promotor del capítulo nacional de Transparencia Internacional. En fin, tiene una actividad muy importante. Bienvenido, muchas gracias. Y finalmente Bernardino León, ya lo saben, es uno de los principales, de los más prestigiosos diplomáticos en el entorno mediterráneo, donde ha sido diplomático español en países como Argelia o Grecia, pero también representante de la Unión Europea en las conversaciones de paz de Oriente Medio, representante especial de la Unión Europea para la Primavera Árabe, representante especial de Naciones Unidas para Libia durante las conversaciones de paz. Ahora dirige una academia diplomática en Emiratos Árabes. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, yo no quisiera, decía, marcar, es un diálogo muy amplio y por tanto será interesante no lo que yo les pida que digan, sino lo que ustedes puedan decirnos, y por tanto yo no quiero marcar un guión con un guión estricto la mesa. Aquí se ha dicho, al menos en un par de ocasiones se ha hecho referencia durante este fin de semana a aquella frase de Benedetti de cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Evidentemente las preguntas cambian constantemente y la clave a veces, el matemático Tenenstau, a mí me gusta mucho esa referencia, dice: no siempre se pueden tener las respuestas, no es fácil tener las respuestas adecuadas, pero lo que es imprescindible es tener las preguntas adecuadas. Seguramente lo primero que necesitamos es saber qué tenemos que preguntarnos. Después del atentado de Barcelona ha vuelto a irrumpir una visión excesivamente simplificada, excesivamente rudimentaria de los problemas de seguridad en el Mediterráneo, asociados a la referencia del yihadismo, que reducen un asunto complejo. Yo les invito, si no tenemos las respuestas, a que nos digan cuáles son las preguntas adecuadas que tenemos que hacernos para entender un problema de dimensión global y que evidentemente tiene que ir más allá de los volardos con los que se pueda proteger una calle de una ciudad española. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Tiene mérito domingo a estas horas y en una ciudad como Córdoba tan atractiva que hayan tenido la molestia de venir a escucharnos. Por tanto, se lo agradezco especialmente, igual que a la cadena SER, por esta iniciativa de debate y de reflexión, que es uno de los espacios absolutamente imprescindibles para lo que ha de ser una conversación social, abierta y que nos aporte alguna. Bueno, el tema que nos convoca tiene una amplitud muy evidente. Yo diría tres consideraciones al respecto. Uno, es verdad que tenemos en este momento un fenómeno de recrudecimiento de la violencia en forma de terrorismo y en forma de terrorismo yihadista. No supone ese recrudecimiento que
a lo largo de la evolución, afortunadamente, de la civilización, la violencia política se vea incrementando, porque llevamos más de medio siglo, a partir de la mitad del siglo pasado, que afortunadamente el número de guerras, a pesar de lo que aparenta, se ha reducido notablemente. El número de muertes violentas en el mundo se ha reducido, y ya no digamos si contemplamos la perspectiva con más tiempo, con lo que fue todo el siglo XX. Por tanto, primero, siempre esa perspectiva, ¿no? que nos parece que cada momento que vivimos es un momento más difícil, con más violencia. Bueno, es verdad que ahora hay un incremento del terrorismo, sobre todo en Europa, pero que la perspectiva tenemos que tenerla en ese sentido, igual que con la posverdad, ¿no? y las fake news, que ahora parece que proliferan. Sin embargo, yo siempre he visto noticias falsas en toda mi vida, ¿no? Las he visto en muchas ocasiones, y ahora tienen más, se multiplican porque la red multiplica todo, pero es un fenómeno parecido. Diría que hay dos consideraciones importantes, como les decía. Primera, esta reflexión global, pongamos la perspectiva. Segundo, para Europa, para España, la mirada mediterránea es una mirada incompleta en este momento, decisivo en lo que sucede en Oriente Medio, en lo que sucede en el norte de África, en lo que sucede en el mundo árabe. Es una mirada incompleta y que debería de tener un liderazgo europeo más intenso. Es verdad que hay razones que explican por qué la vocación natural de relación, de política, en todos los ámbitos de Europa, que debería de ser hacia el Mediterráneo, no lo ha sido excesivamente. Hay razones objetivas. Primero, que Europa tiene una crisis clara de crecimiento. Europa se encontró con la caída del muro, integró, el azar determina la historia tanto como la conspiración, no tengan ninguna duda, integró a toda Europa del Este y más allá del Este, y, bueno, como hemos visto, ha atravesado un proceso difícil. Yo creo que le quedan todavía un par de décadas de recuperación de su visión estratégica como un gran proyecto de unión de países, y dejó a un lado el Mediterráneo. La prueba de ello es el cambio del proceso de Barcelona también por el Mediterráneo, que no fue más que un escudo defensivo para impedir el avance de la entrada de Turquía en la Unión Europea. Factor para mí decisivo de todo lo que estamos viviendo, elemento de reflexión que habrá que poner encima de la mesa antes o después, porque ahí sí se decidió en gran medida si Europa era una Europa abierta, y ahí sí se lanzó un mensaje muy preocupante al mundo musulmán, porque muchos países, y desde luego en Turquía, se interpretó que ese cerrar la puerta a Turquía para la entrada a la Unión Europea era por su carácter de país musulmán. Eso es así y tenemos que afrontarlo. Segunda consideración, por tanto, primero, Europa debe, esperemos que una vez que la crisis se recupere, debe volcar más la mirada hacia el Mediterráneo, hacia el mundo árabe, el norte de África. Tenemos dos países para apoyarnos, básicamente, en ese proceso, que son Marruecos-Túnez, Túnez-Marruecos. Yo creo que son las dos grandes plataformas a través de las que Europa debe de concertar procesos de apoyo a estabilidad en todo el mundo árabe y a cambios democráticos. Segunda consideración, Oriente Medio sigue, después de décadas, en una situación de gravísima inestabilidad. Hemos vivido diversos procesos bélicos, Afganistán, Irak, Siria, han resuelto pocos problemas, más bien han creado más problemas, objetivamente. Quiero invocar algunos argumentos históricos. Seguramente las grandes potencias tendrán que volver también de esta lección, de la mirada. Bueno, ha habido lecciones de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, creo que también se ha aprendido una lección. Habrá que aprender lecciones de las intervenciones militares en Oriente Medio, y habrá, y con esto quiero dejar el apunte de esta segunda consideración,
habrá que partir de una idea. Siempre he pensado, y me ratifico, en que mientras no haya una solución al conflicto palestino, no veremos un horizonte de estabilidad, de pacificación y de nueva relación en Oriente Medio, con buena parte del mundo árabe y musulmán. En fin, si tuviera que decir, bueno, dentro de todos los graves problemas que hay en esa zona para la cooperación a la seguridad, evidentemente está Siria, está Irak, está el problema de la división del mundo musulmán, chiíes, sunitas, pero yo diría, mientras no vayamos al tumor primario, que es el problema palestino, que es el que alienta y alenta en gran medida todo el radicalismo, será muy difícil que podamos afrontar una solución. Entonces, bueno, es verdad que hay conflictos, a nosotros nos parece que el conflicto palestino-israel es un conflicto pues ya muy agotado, tanto cuando se ha intentado muchas veces. Se ha intentado muchas veces en la perspectiva de la historia, pero no es tanto el tiempo. Debemos de confiar en que en algún momento la comunidad internacional, la comunidad geopolítica internacional, que cabalga a un ritmo más lento de lo que es el proceso de globalización, objetivamente, tome conciencia de que la prioridad es abordar el conflicto israelí-palestino. Yo diría esos dos apuntes. La Unión Europea debe, ahora que parece, hoy hay elecciones en Alemania importantes, que parece recuperar un poco de estabilidad. Los británicos han decidido lo que han decidido, allá ellos, creo que se equivocan, pero Europa debe mirar hacia adelante y volver la mirada al Mediterráneo y, en segundo lugar, en la comunidad geopolítica internacional a afrontar el problema palestino. Gracias. Sisa, esta es la mirada de quien ha presidido un gobierno de un país europeo, con una mirada especialmente dirigida hacia el sur, hacia el Mediterráneo, pero no se puede abordar esta cuestión sin, digamos, tener la mirada desde el Mediterráneo sur, desde el otro lado del Mediterráneo. Sería un error, ¿no? Y todas las estrategias en el Mediterráneo pasan precisamente por incorporar a los actores del Mediterráneo sur, donde Marruecos, como ha dicho el presidente Zapatero, el señor Zapatero, es un actor fundamental, un actor clave. ¿Cuál sería la perspectiva marroquí en este momento? Buenos días. Primero quisiera hacer una pequeña consideración breve sobre el Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar. A través de la historia, este lugar del mundo, que ha sido calificado de ombligo del mundo, del centro del planeta, de enlace entre tres continentes, ha vivido momentos de gran convergencia y otros de divergencia. Hoy, después de la unión de Europa, de la caída del muro de Berlín, y lo dijo Goytisolo y otros, el estrecho de Gibraltar pasó a ser la frontera, la zona de fractura entre un norte y un sur. Un norte más avanzado desde el punto de vista tecnológico, científico, industrializado, etcétera, político, y un sur con muchas deficiencias en estos dominios, con una serie de problemas no resueltos, como lo ha dicho el señor presidente, y entre ellos el problema palestino, que alimenta mucha violencia y focaliza mucho la labor de los movimientos terroristas. Y eso alimenta frustraciones, rencores por parte de una juventud que además tiene problemas socioeconómicos, etc. O sea, estos son problemas que debemos tener a la vista antes de abordar los dos temas que me parecen en relación con el tema de esta mesa fundamentales, la migración y el terrorismo.
Para la emigración no es un fenómeno nuevo en el Mediterráneo. En el Mediterráneo siempre, a lo largo de la historia, son milenios de emigración a través del Mediterráneo, que han hecho la historia, la riqueza, la unidad del Mediterráneo. Hoy el fenómeno cobra otras dimensiones y tenemos que analizarlas y ver cómo se pueden solucionar. Pero no podemos seguir viviendo, observando estas olas de inmigrantes, flujos de inmigrantes, sobre todo Marruecos y España, que están en el estrecho, impotentes, porque ninguna solución hasta ahora parece definitiva para este problema. Marruecos, que recibe desde hace años flujos de emigrantes subsaharianos, ha puesto en marcha una política voluntarista y humanista frente a la acogida de los emigrantes, no todos los flujos del Subsahara, sino por lo menos frente a la emigración legal, con otras medidas para la inmigración ilegal. Y para ello hay una colaboración entre España y Marruecos que funciona bien en los límites de las posibilidades actuales. Entonces, en esta zona hay estos peligros y amenazas. El de la migración y el del terrorismo. El terrorismo es un problema agudo. Antes los países en plan de seguridad pensaban en la seguridad en función de sus fronteras, en función de su territorio interior. Ahora este fenómeno terrorista que puede atacar a un país del norte y del sur, Marruecos, ha tenido 2 atentados. Me dicen por qué los atentados Marruecos no ha tenido atentados. Hemos tenido un atentado en Casablanca y otro en Marrakech en 2013 y 2014. Entonces, este fenómeno requiere una nueva estrategia, unos nuevos mecanismos a nivel internacional, bilateral e internacional. Y en la actualidad, mi amigo Bernardino lo sabe muy bien y el señor presidente también, Marruecos y España han desarrollado una política, están desarrollando una política ejemplar para hacer frente a... Yo no hablaría de yihadismo con todo el respeto de los que utilizan esta palabra, porque en árabe el jihad es hacer un esfuerzo sobre sí mismo, no solo en la guerra. Cuando tiene uno en ejército frente, hacer un esfuerzo para vencerlo. Cuando tiene hambre, hacer un esfuerzo para no padecer demasiado el hambre. Cuando tiene una insuficiencia para afrontar un problema, hacer un jihad para vencer el problema que uno, o la insuficiencia que tiene uno. Y hablando de jihad, se valora demasiado a esta gente que no tiene nada que ver con el Islam, que instrumentaliza el Islam para fines políticos, adoptando la violencia como doctrina y para atraer precisamente la gente del mundo del sur insatisfecha por la realidad actual. Entonces, Marruecos y España están desarrollando esta estrategia común que está dando resultados, bueno, no totales, pero resultados en plan de seguridad, pero nos damos cuenta de que la solución militar no es suficiente. Y Marruecos ha puesto en marcha también para sí mismo y para la cooperación con los países europeos que lo soliciten, una reforma de una serie de, por ejemplo, del sistema educativo religioso, el sistema de formación de los imames,
el sistema de las morshidas, de las mujeres predicadoras, consejeras religiosas. Está trabajando en el tema para sí mismo y ofrece, y lo hace con España, lo hace para la formación de imanes, que hay imanes aquí, que están en las mezquitas formados en Marruecos. Pues el trabajo es difícil y no se trata de trabajar solo en el plano religioso, sino en el plano ideológico, educativo, explicar lo que es el Islam como cultura, el Islam como religión. Y Marruecos es uno de los países, el país que presenta una visión moderada del Islam, basada en los textos fundamentales del Islam, pero que desarrolla valores que se acercan a los valores, por ejemplo, de los países con los que colaboramos, los países europeos. Y los medios deben contribuir a dar a conocer esta cara del Islam, dar a conocer lo que hacen Marruecos y España y ayudarnos a destruir este mito falso de una confrontación total entre Occidente y Oriente. Y aquí en Córdoba, me gusta subrayarlo, que aquí en Córdoba se ha vivido un momento, en la época del andaluz, en que había esta convivencia entre religiones, entre culturas, y cada cultura podría desarrollarse conservando su propia identidad. Entonces, tenemos que trabajar no solo en lo militar de seguridad, sino también en otros sectores. Y Francia se incorpora un poco a lo que se está haciendo a este nivel y espero que podamos avanzar en este sentido. Y bueno, pues me limito a esto y luego intervendré otra vez si es posible. Muchas gracias. Recordaba la señora Benani que la colaboración de España y Marruecos ha sido ejemplar. Recientemente Francesca Mogherini, la representante de la Unión Europea, se refería al Mediterráneo como el espacio más inquietante en este momento en todo el planeta, ¿no? El espacio más difícil, y un cambio de tendencia en Europa, de modo que se empieza a pensar que la solución a los problemas no tiene que hacerse en suelo europeo, sino que tiene que variar el paradigma y empezar a invertir en los países de origen, de invertir en el Mediterráneo Sur, evidentemente, y en África de un modo singular, ¿no? Pero también en la parte de Oriente Medio, como antes decía el presidente Zapatero. Curiosamente, en la Unión Europea se admite que la relación de España y Marruecos, que se cimentó muy especialmente durante la presidencia del señor Zapatero, es el modelo sobre el que trabajar, a partir del cual inspirarse. Y sin embargo, Bernardino, después del atentado de Barcelona hemos vuelto a ver que esas miradas excesivamente simples, ¿no? Y una simplificación que a veces además reduce la compleja diversidad que tiene el Mediterráneo. Es verdad que hay una sensación desalentadora. Tú has tenido como diplomático dos etapas, una o tres conversaciones de paz en Oriente Medio, Primavera Árabe, que fue, me parece en general, bastante frustrante la sensación que quedó detrás del proceso, ignorando también algunas luces, pero las sombras prevalecieron en la percepción. Y luego Libia, que es también un lugar especialmente difícil, ¿no? por utilizar un término diplomático. Pero ¿cómo podemos salir de esa visión simplificadora y tener una visión más articulada y más compleja? Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación y permitirme volver a Córdoba, que siempre es un placer enorme, y poder compartir esta mesa con analistas que, como estamos viendo esta mañana, pueden conciliar, y no es algo que ocurra muy frecuentemente,
paso por la política y las cuestiones tan complejas que estamos abordando. Bueno, se nos pide esta mañana que reflexionemos sobre cuáles son las nuevas preguntas y quizá respondiendo a la pregunta también concreta que me hacías, Teo, en ese espacio del Mediterráneo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer y qué tenemos que hacer entre todos para buscar soluciones, ¿no? Y voy a proponerles un pequeño ejercicio, aprovechando que tenemos aquel mapa en el extremo izquierdo del panel para ustedes. Si miran el mapa de África, empezando por el cuerno de África que se ve a la derecha, todo ese espacio que recorre el desierto del Sáhara hasta el Atlántico, lo primero que les llamará la atención es que ese espacio es el doble en extensión que Europa occidental. Y de norte a sur es una distancia superior a la que también tiene Europa occidental de este a oeste. Es un espacio enorme. Ese espacio que llamamos el Sahel se caracteriza por una inestabilidad política muy grande, por una falta de recursos enorme. La mayoría de los países que se encuentran en el Sahel están en la lista de países más pobres del mundo. Y sobre todo, y esto es lo que quiero destacar en este momento, como consecuencia de esa situación tan enormemente compleja, es un espacio en el que operan 4 de los grupos terroristas más sangrientos, más peligrosos que ha conocido el mundo. Tenemos la presencia de Al-Qaeda, que ha estado operando desde hace años con distintos nombres y distintas franquicias a partir del conflicto argelino. En los últimos años lo hemos visto como Al-Qaeda en el Magreb islámico y desde el conflicto de Mali directamente como Al-Qaeda. Daesh, que ha establecido una base muy fuerte con varios miles de hombres muy bien armados en Libia. Afortunadamente esa situación se ha podido reducir en gran medida, pero sigue operando en Libia. Boko Haram y Shabab, el grupo de Somalia. En todos estos países, empezando por Somalia, en el cuerno de África, Sudán, República Centroafricana, Chad, el norte de Congo, el norte de Nigeria, Mali, Níger, Mauritania, en todos estos países se produce la misma situación. Hablaba Asisa anteriormente del Mediterráneo como línea de fractura. Esa es la zona de fractura entre el norte de África árabe, el sur subsahariano, en un espacio, hablamos de fronteras líquidas, en un espacio donde no hay de nada. Un espacio que carece de agua, alimentos, y donde la población va creciendo y tiene que luchar por los recursos, por tanto, para poder controlar los recursos por el poder político, y de ahí que esa zona conflictiva ofrezca un panorama tan complejo. ¿Qué es nuevo?, nos pregunta el moderador. Bueno, pues hay 2 elementos. En primer lugar, el conflicto de Libia. Esa situación en el Sahel, de la que les hablaba, ha estado siempre encapsulada, porque la fachada norte de África, la fachada mediterránea de África, era una fachada de estados fuertes. Desgraciadamente, esa fuerza venía de regímenes dictatoriales, políticamente muy reprochables, pero estados que han sido fuertes y que han permitido que esos problemas no pudieran transitar hacia el norte. Pero en este momento, Libia es esa U que vemos en el norte del mapa de África. Como ven ustedes, ese espacio de costa en el Mediterráneo, esa brecha abierta en el Mediterráneo, es el doble de la costa española. Es decir, si ven el espacio de costa española que va desde la frontera con Portugal en el sur a la frontera con Francia en el norte, y ven esa U abierta en el norte del mapa de África, verán que el espacio es el doble. En ese espacio de más de 2.000 kilómetros de costa no hay prácticamente ningún control. Es un país que vive sumido en el caos, y eso es lo que es nuevo. Una enorme ventana de más de 2.000 kilómetros abierta de ese espacio
de inestabilidad política, carencia de recursos, presencia de grupos terroristas, abierta hacia el norte. Ese es el primer elemento que quiero destacar. Segundo elemento, soluciones. ¿Qué se puede hacer? No hay soluciones fáciles. Somos un espacio de frontera y tenemos que hacernos a la idea de que este es un problema a largo plazo, que es un problema que nos va a llevar mucho tiempo encauzar. Pero no podemos cruzarnos de brazos, no podemos resignarnos a sufrir sin hacer algo. Recuerdo perfectamente con el presidente Zapatero cuando nos enfrentamos al desafío de las olas de migración desde África Occidental a las Islas Canarias, y él siempre nos decía, a todos los que trabajamos con él, comprendo que los problemas de esa región son muy complejos, pero algo podremos hacer. Y efectivamente nos pusimos a trabajar y al cabo de 2 años aquel problema enormemente complejo quedó encauzado. También aquí podemos hacer algo. En primer lugar, tenemos que apostar porque se vayan encauzando los problemas que hay en el norte de África. Yo no veo la primavera árabe, no quiero ver el vaso medio vacío, que es verdad que fue un proceso muy frustrante en muchos sentidos, pero ha quedado algo que históricamente tiene un valor muy, muy importante, y es el primer país absolutamente, profundamente, seriamente democrático, libre en el mundo árabe, que demuestra que todas estas tonterías que a veces se escriben de la incompatibilidad entre el mundo árabe o el mundo musulmán y la democracia, el caso de Túnez demuestra que no tiene por qué ser así. También en Marruecos en estos años se han hecho reformas muy importantes desde el punto de vista político. Por tanto, menciono Túnez porque lo primero que tenemos que hacer es reforzar ese proceso y apoyar el que desde Túnez, desde países como Marruecos, que están en procesos de reforma profundos, otros países de la región también los han hecho, apoyemos ese proceso, no caigamos en la desesperación, en decir, la primavera árabe ha fracasado, el invierno árabe, como decía aquí el año pasado, tenemos que pensar en esos ejemplos positivos. Y en segundo lugar, concentrarnos en Libia, en ese espacio en el que también se pueden aportar soluciones. En el año y medio que yo estuve trabajando en Naciones Unidas, dejamos un acuerdo político, un acuerdo que muy pronto, dentro de un mes, va a cumplir los 2 años que se habían dado de plazo como acuerdo provisional para encauzar el país, poder hacer elecciones. Desgraciadamente, los libios no han sido capaces de ponerse de acuerdo en nada más que aquel acuerdo que firmamos hace 2 años, pero sigue estando ahí, lo siguen aceptando todos como un elemento de consenso, y a mí me ha alegrado mucho ver hace muy pocos días, en esta semana de Asamblea General de Naciones Unidas, que todos los grandes actores han invocado el acuerdo como un elemento que hay que respetar, que hay que potenciar, que habrá que reformar y adaptar a las realidades actuales. Por tanto, hay elementos en Libia sobre los que se puede trabajar. También es un elemento muy positivo, y lo quiero destacar esta mañana. Los libios, el gobierno de unidad nacional, han sido capaces de enfrentarse al desafío de Daesh, que había más de 5.000 hombres muy armados, que era un desafío para Europa de una enorme importancia. Eso ha sido destruido. Estados fuertes. Marruecos es en este momento el estado más fuerte del norte de África. Argelia es un estado también fuerte, pero se enfrenta a un proceso de sucesión política de Bouteflika que abre no pocas nuevas preguntas, como decíamos anteriormente. Y Egipto, desgraciadamente, está en una situación, también ha perdido la oportunidad de optar por una reforma política. El régimen de Sisi es una dictadura a la que le encontramos muy pocas explicaciones, absurdamente represiva, absurdamente dura. Creo que Egipto podría ser un país mucho más abierto, mucho más reformador, como lo es Marruecos, porque hoy día, y Marruecos es un buen ejemplo, la reforma política no tiene por qué enfrentarse a la posibilidad de asegurar, de tener un sistema de seguridad garantista y eficaz. Por tanto, ese segundo elemento, en la búsqueda de soluciones, me parece fundamental.
Una última y brevísima reflexión, también respondiendo a la pregunta de qué es nuevo. Libia introduce en la región, en este momento, algo que no existía hasta ahora. El Canal de Suez era una frontera entre los problemas de Oriente Próximo y los problemas del Sahel y del norte de África, en los que no había demasiado tránsito entre unos y otros. La llegada de Daesh a Libia implica la importación al norte de África de un grupo terrorista y de un problema esencialmente de Oriente Próximo. Daesh es la expresión del fracaso de la invasión de Irak en 2003, de la alienación de la comunidad suní en Irak y en Siria, y de su búsqueda de salidas, entre otros elementos, a través del Daesh. El Daesh buscaba una base que le acercara a Europa y el caos libio le ofreció esa oportunidad. Esa conexión de los problemas de Oriente Próximo en el norte de África, creo que también me ha parecido muy interesante la reflexión del presidente Zapatero sobre la cuestión israelo-árabe, porque precisamente situaciones como esta nos demuestra que hay que tenerlas en cuenta, pone en conexión, por tanto, terrorismo en el Sahel, la inestabilidad y los problemas de terrorismo en Oriente Próximo y la presencia de grandes grupos de crimen organizado que están también presentes en Libia, en el Sahel. Todos ustedes conocen la industria del secuestro, hay muchos españoles, desgraciadamente, que han sido secuestrados en el Sahel. Los tráficos de armas, les dejo simplemente este dato: Libia es el país del mundo con más armas, 20 millones de armas, lo cual quiere decir que cada habitante libio tiene a su alcance 5 o 6 armas, y algunas de ellas especialmente peligrosas. Por tanto, una situación muy compleja, necesidad de estados fuertes, necesidad de cooperación internacional, y seamos positivos, trabajemos porque podemos realmente encontrar con paciencia soluciones para todos estos problemas. Muchas gracias. En el último Congreso del Bienestar, un congreso de viajes, pero una mesa sobre los últimos aventureros que puedan ser corresponsales de prensa, y Gervasio Sánchez y Xavi Aldecoa de La Vanguardia ofrecieron un retrato verdaderamente atroz de la situación en Libia, de las mafias que operan y cómo, en fin, han alcanzado niveles absolutamente desconocidos en la región nunca. Pero uno de esos factores claves es el movimiento migratorio. En la medida en que tuvo éxito, digamos, la política de control en Marruecos y en el lado atlántico, y el desmoronamiento del Estado libio se ha convertido, lo ha facilitado que se convierta en la gran puerta de esa presión migratoria, ¿no? De las mafias que operan dentro de esa presión migratoria y que operan, en fin, con niveles terribles, ¿no? de pérdida de cualquier escrúpulo humano. Antonio Garrigues, a usted siempre le gusta ofrecer una visión global, una visión no nacional, no local, no doméstica, transatlántica, atlántica, pero en todo caso global, y sobre una cuestión que ha salido en todas las intervenciones: esos movimientos migratorios. No se puede entender seguramente nada de lo que está pasando sin entender los movimientos humanos. Estupendo. Alegrarme de estar aquí, alegrarme de estar en este recuperado Teatro Góngora, recordar que hace 90 años, en un homenaje a Góngora, se forjó la generación del 27, en donde estuvieron Lorca, Buñuel, Dalí, Alberti, Alexandre. Una generación quizá tan importante como la del propio siglo de oro. Y eso provocó un poco el nacer de una España más culta, una España mucho más inquietante en el sentido de ambiciones. El propósito de estas reuniones últimamente se ha convertido en un lugar en donde no solamente nos aclaran las cuestiones, sino que se incrementa el nivel de confusión.
Y incrementar el nivel de confusión no es una cosa mala. Incrementar el nivel de confusión es aceptar que estamos en un mundo donde la complejidad y la incertidumbre nos va a dominar durante mucho tiempo. Y que, por lo tanto, caer en simplismos y en dogmatismos es un peligro. El peligro que estamos viviendo es que el temor a la complejidad, el temor a la inseguridad, el temor a la incertidumbre, está generando el nacimiento de movimientos simplistas. Y los simplismos, en una época como esta, son profundamente peligrosos, pero estamos rodeados de simplistas. Vengo dedicándome al tema migratorio en los 50 años, fue el primer representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y desde entonces hasta ahora el tema de los refugiados no solamente se ha resuelto, sino que sigue creciendo. Ahora hay muchos más refugiados que nunca, y lo lógico es pensar que va a seguir habiendo más refugiados que nunca. De hecho, la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. La humanidad está migrando permanentemente y seguirá migrando permanentemente. Es verdaderamente ridículo que un personaje como Donald Trump levante ahora la bandera anti-migración cuando Estados Unidos no es otra cosa que un producto de la inmigración europea. Con motivo de las famosas hambrunas europeas, llenaron Estados Unidos de europeos. Hubo países que perdieron hasta el 70% de su población. Que en estos momentos Donald Trump crea que el tema migratorio es un tema negativo para ese país, me parece cómodo. Pero lo cierto es que el tema migratorio está afectando a la vida política y a la vida sociológica y a la vida económica de una manera profunda en todo el mundo. Por descontado en Europa, y luego hablaremos, pero creo que hay que hablar globalmente porque en Europa tenemos que empezar a pensar que ya no somos el centro del mundo. El Mediterráneo se llama Mediterráneo, quiere decir in medium terre, porque creíamos que estábamos en mitad de la Tierra. Ya no estamos en mitad de la Tierra. La agenda del Pacífico es más importante que la agenda del Mediterráneo, la agenda atlántica es más importante que la agenda del Mediterráneo. Lo que el Mediterráneo sigue teniendo y encontrando una serie de misterios y una serie de dudas intelectuales tremendas, no tiene duda. El mismo tema del que habrá hablado seguro María Blasco, que me alegro que haya estado en este congreso, de la demografía y del suicidio demográfico, es un tema importante. Es decir, una Europa rica que está envejeciendo de una manera verdaderamente intolerable, en mi caso, y un sitio donde las mujeres han decidido que no van a tener hijos, y además posiblemente con toda razón, y lo van a seguir decidiendo durante mucho tiempo, nos debería hacer pensar. Pero hemos llegado a un momento en que cuando no tenemos solución a un problema, lo que hacemos es olvidarlo. Eso lo hemos olvidado. Sabemos que España ya es el país más viejo del mundo, que va a ser el país más viejo del mundo, y que un país viejo no es una cosa buena, es una cosa muy mala, es una cosa profundamente mala. Es un país que no tiene garra, que no tiene fuerza, que no tiene ambición, que no tiene inquietudes, que no tiene sentido del riesgo. Es un país viejo, es un país malo, no es un país bueno. Lo bueno sería que fuera un país joven. Ahora, que el tema migratorio está afectando a todo el mundo, no tiene duda. Yo no digo que Trump haya sido elegido única y exclusivamente por el tema migratorio, pero que el tema migratorio ha influenciado la elección de Trump, no tiene duda. Es el tema del muro de México, es el tema de todo para los americanos, es el tema de que no quieren que se fabrique en México. El tema migratorio ha afectado a la elección de Trump. Otros factores también, fundamentalmente el simplismo, que la gente cree que es una broma, pero la gente que ante esta complejidad responde con simplismos, pues es así. En Gran Bretaña el tema migratorio es el que ha tenido que ver con el Brexit. Es el que tiene que ver con el Brexit, se piensa lo que se piensa. Inglaterra lo que no tolera es el tema de Schengen, y lo que no tolera es la libertad de migración en Gran Bretaña. Si eso se le quitara a Gran Bretaña, Gran Bretaña no saldría de Europa bajo ningún concepto. Pero está afectando de una manera directa y absoluta. En Alemania vamos a ver lo que pasa hoy. Es posible que gane Angela Merkel, que es el único ejemplo ético que hemos tenido en Europa últimamente. Es una persona que ha aceptado en su país 1.300.000 emigrantes y no le ha pasado nada. Eso es una verdadera maravilla.
es un ejemplo de modelo ético. Estamos hablando de 1.300.000 inmigrantes en Alemania. En Francia se dice que ha sido el fracaso de Le Pen y el triunfo de Emmanuel Macron. Y todos estamos muy contentos con el triunfo de Emmanuel Macron. Pero Macron ha ganado de una manera un poco extraña y puede empezar a perder también de una manera muy rápida. Un partido que se había creado hace 4 meses, lo que no puede hacer no es ganar, es que ha derrotado a todo el mundo político francés, a todo. A los socialistas, a los lepenistas, a los centristas, a todo el mundo. Y ahora poco a poco volverá el tema. Y el tema del lepenismo, inevitablemente. En Italia el tema de la inmigración está afectando a toda la vida política. ¿Y en España qué pasa? Pues que en España no nos afecta porque tenemos pocos refugiados. Es que no tenemos refugiados. Si en España metiéramos 500.000 o 600.000 refugiados, habría un problema y habrá un problema. Pero no tenemos refugiados. Segunda idea. Por mucho que la gente crea lo contrario, el tema migratorio en Europa es un tema perfectamente soluble. Es un tema fácil de recomponer. Bastaría con que cada país renunciara a sus propios intereses nacionalistas y aceptara las cuotas de inmigración y aceptara la política migratoria. Si eso fuera así, si cada país hiciera, no digo la mitad de la Alemania, la mitad de la Alemania, el tema migratorio sería un tema absolutamente normal y corriente. Y por otra parte, lo que la Europa rica, lo que no puede olvidar y lo que no puede negar es que hay un tipo de refugiados que tenemos que aceptar, nos pongamos como nos pongamos. Si usted vive en Irak, en estos momentos, le pueden matar en cualquier momento, de cualquier forma y sin la menor pregunta. Y si cualquiera de los que estamos aquí viviéramos en Irak, cogeríamos a nuestros hijos y nos iríamos a cruzar el mar. Todos, sin excepción. Todos, sin excepción. Porque me van a matar. Porque me van a matar. Europa no puede cegarse de esa manera. Tiene que ver también, obviamente, con el tema demográfico. En un continente que se está avejentando a velocidades de vértigo, una inmigración joven sería un factor de recuperación de vitalidad y recuperación de fuerza. Que por descontado, esto también tiene el problema del terrorismo, no tiene duda, tiene que ver también con el tema del terrorismo, pero es un factor mínimo comparado con el otro. El tema del terrorismo es un tema que forma parte también de esos temas tan complejos y tan difíciles que nadie sabe cómo hacer. Con la población musulmana que hay en Europa, como es lógico, por cualquier porcentaje de personas que estén afectadas por el fanatismo, pueden hacer cosas que son en gran medida incontrolables. Lo importante ahora es que nos demos cuenta de que en este tema migratorio nos estamos jugando parte de nuestro futuro. Y no solamente España, se lo está jugando Estados Unidos, se lo está jugando prácticamente todo el mundo. Se lo está jugando Japón, se lo está jugando Australia, países absolutamente anti-inmigrantes que están generando problemas en este aspecto realmente muy serios. Y que España en este aspecto tiene que empezar a dar algún ejemplo. Alguien tiene que empezar a hablar de este tema migratorio con realidad. Asíria Benami nos ha dado una lección, y también luego lo notificaba por Bernardino, de que con países como Marruecos, como Túnez, Bernardino habla de Libia, yo en Libia tengo todavía algunas dudas, pero en fin. Como Marruecos y Túnez podemos llegar, y estamos llegando, y hemos llegado a colaboraciones realmente maravillosas. Y eso realmente es estupendo. Y eso habría que conocerlo, porque en España sigue habiendo un instinto natural en contra de esa frontera sur que hay en España. Termino con el tema del diálogo. Siempre repito que la gente acaba olvidando que la democracia es un sistema que permite convivir en desacuerdo. No es un sistema que permita que estemos todos de acuerdo, eso no sería democracia, pero permite convivir en desacuerdo. Y para poder convivir en desacuerdo, el único camino que uno conoce es el diálogo. Convivir en desacuerdo solamente se logra a través del diálogo. No hay ninguna otra forma. Cualquiera, pensemos en la que queramos. Obviamente no puede ser la fuerza, obviamente no puede ser la sin razón. Tiene que ser únicamente el diálogo. Pero el propio diálogo, el expresidente Zapatero lo conoce bien,
tiene sus dificultades. Que nadie crea que por mencionar la palabra diálogo ha resuelto ya todos los problemas. Es que el diálogo se ha hecho también puñeteramente difícil, tremendamente difícil. Y tenemos que acostumbrarnos a que los diálogos van a ser muy difíciles. Aunque parezcan simples, aunque parezcan obvios, los diálogos se están haciendo cada vez más simples, cada vez más difíciles. ¿Por qué? Porque se han producido cambios sociológicos que ni siquiera detectamos. Entre ellos, la revolución tecnológica y la revolución científica, que están poniendo en marcha formas de comunicación y formas de sentimiento y de pensamiento que no podíamos ni imaginar. Por lo tanto, no basta con afirmar que hace falta diálogo. Lo que habrá que pensar es que ese diálogo es mucho más difícil de lo que pensamos y que habrá que hacer triple o cuádruple esfuerzo para que ese diálogo tenga sentido. Como hemos conseguido una parte importante del tiempo de la mesa en estas intervenciones, yo quisiera que los cuatro habéis aportado una gran cantidad de ideas, de batería de reflexiones y de preguntas interesantes, y que entre vosotros, digamos, os mantengáis el diálogo que ahora defendía Antonio Garrigues, demostréis ese espíritu de diálogo. Pero en cualquier caso me gustaría añadir que en ese diálogo incluyamos algunas respuestas a las incertidumbres, al desasosiego que puede provocar incluso quien desea huir de visiones simplistas, esquemáticas, de marcos mentales muy reducidos, el desasosiego que puede provocar ver que unos chicos de segunda o de tercera generación que viven en Europa, que se han educado en la escuela europea, que han salido adelante o están saliendo adelante, de repente deciden participar en un atentado. Las causas y las claves, no las obvias, las más profundas que hay detrás de esto, seguramente están en el desasosiego con el que muchos enfocan el problema. Me gustaría que incluyerais vuestras reflexiones a partir de ahora. Sí, creo que es bien interesante, ¿no? Después de escuchar a Antonio, yo creo que Antonio es evidente que el envejecimiento ya no es lo que era. Afortunadamente, creo que una de las cosas más apasionantes, no sé si ha formado parte de las jornadas de este foro, pero una de las cosas más apasionantes que tenemos ahí encima, delante de nosotros, gracias al progreso científico y tecnológico, es la prolongación. En fin, se está hablando ya de una edad impresionante, la prolongación de la vida. María Blasco habla de 120 como mínimo. Bueno, Llegó a mencionar 140. Estoy seguro que incluso a mucha gente les parece poco, ¿no? Pero bueno. A mí en concreto. Quiero decir que, en fin, más allá de que cada tiempo, y no es menos cierto que este es un tiempo en el que existen graves problemas, estamos hablando aquí, trágicos problemas, pero la corriente de avance del progreso es imparable, es imparable. Habrá retrocesos, frenos, no es lineal, pero el progreso científico y tecnológico garantiza una expectativa a la inmensa mayoría. De hecho, hoy es el momento en la historia de la humanidad con menos miseria extrema, con menos pobreza, quizás es uno de los momentos con menos violencia, a pesar de lo que estamos tratando aquí, porque la violencia históricamente, y pensando en el terrorismo, por ejemplo, todo es un problema de evolución y de progreso. El terrorismo ha desaparecido en Europa, ha desaparecido en cuanto a grupos europeos, digamos, o con móviles políticos desde Europa. Desapareció con ETA. Y hubo un número importante de grupos terroristas, digamos, de comillas locales. La guerrilla, la violencia o el terrorismo ha desaparecido en Latinoamérica. Recientemente, gracias al acuerdo en Colombia de las FARC. Y ojo, a partir de la Revolución Cubana, la acción armada, la acción violenta en Latinoamérica se extendió por todo el continente. Ahora ya casi lo hemos perdido de vista, pero no solo fue Colombia,
sitio más dramático. Recuerdo Colombia, 50 años, 500.000 muertos, 5 millones de desplazados. Afortunadamente Latinoamérica ya no tiene acción terrorista, Europa no tiene, sufre otro tipo de terrorismo, el terrorismo, como hemos dicho aquí, yihadista o como se le quiera denominar. Bien, pongamos la perspectiva y veamos, en efecto, ¿qué puede explicar que unos jóvenes, en principio, con un horizonte vital, laboral, razonable, educados en España, decidan morir para matar o matar para morir? Bueno, ese dato, ese hecho, nos lleva a una primera conclusión, en mi opinión. Frente al terrorismo, frente a la violencia, hay que protegerse, obviamente, hay que defenderse con la policía, con la seguridad, con la inteligencia, con la cooperación internacional, por supuesto. Pero no se ganará la causa de la no violencia y del fin del terrorismo si no es con una acción ideológica, cultural, de más largo alcance. El terrorismo es como la peste, lo más indeseable, como la peste. Eso no quiere decir que la peste no necesite ser conocida, analizada en sus causas y en su desarrollo. Y ahí hay factores de todo índole, pero hace como 3 semanas, creo recordar, me impactó un artículo de Javier Cercas en El País semanal, creo que es uno de nuestros autores de ese grupo que podemos tener atesorados como intelectuales, ¿no? Siempre se habla de que hay una decadencia del intelectual, ¿no? A mí lo que más me preocupa a los intelectuales es la tendencia al pesimismo, ¿no? Que quizá va en el oficio. Pero Javier Cercas hacía el otro día un análisis, precisamente comentando esto, diciendo ¿cómo puede ser? Decía, ¿se sentían integrados? Pues venía a concluir que quizá no. Teníamos que hacer... Sí, no, venía a preguntarse a Javier Cercas si se sentían integrados, por qué habían abrazado la causa de la violencia, del terrorismo y de la trascendentalidad. Y España es un país, ahora haré un breve comentario que creo que puede presentar una hoja de servicios bastante decente y digna de integración. Pero, sin embargo, es un fenómeno difícil. Y no nos engañemos. No nos engañemos. Podemos mirar, poder hacer una visión muy polite, una visión, pero el hecho de provenir de una cultura en su origen, de una religión, de un país con un desarrollo determinado, es absolutamente condicionante. Ha sido condicionante para que sus jóvenes, lamentablemente, abrazaran algo tan brutal como es matar para morir y morir para matar. Sin expectativa y sin el ideal de la vida. No conozco un ideal más importante del ser humano, racional, libre, que el ideal de la vida. De una vida digna para ti y para los demás. Entonces, nosotros cuando hablamos del fenómeno migratorio, si Antonio España preguntaba, bueno, creo que España es uno de los países que ha acogido en menos tiempo a más inmigrantes. Prácticamente en 25 años, casi 5 millones. Y con una respuesta de integración razonablemente positiva. Es verdad que la mitad prácticamente es integración latinoamericana, migración latinoamericana, que es más fácil. Pero para un país cerrado históricamente de emigrantes, ese fenómeno se ha producido. 1 millón de marroquíes y se decía ahora los atentados son gente de origen marroquí. Bueno, también el trágico 11 de marzo de 2004 había vecinos. La reacción de la sociedad española ha sido extraordinariamente extraordinaria. No hemos visto prácticamente ningún atisbo de reacción anti-islam, anti-musulmanes. Alguno ha habido,
pero a diferencia de otros países, aquí no ha emergido al amparo de la inmigración y del rechazo a otra cultura fuerzas políticas xenófobas o de extrema derecha. Esto es un gran activo de la sociedad española, un gran activo. Si queremos hacer que la inmigración sea un factor positivo, debemos de hacer un proceso de cooperación. Bernardino recordaba que nosotros en el 2006 en el gobierno tuvimos un grave problema de presión migratoria en las Islas Canarias, en Ceuta y Melilla, de todo el norte de África. Hicimos un plan África. Bernardino hizo miles de kilómetros y cientos de horas recorriendo las principales capitales de los países del norte de África. Hicimos escuelas taller, hicimos ayuda, hicimos cooperación y una relación gobernable de la presión migratoria africana en Europa, que va a seguir y se va a intensificar porque es un continente joven, África, 1.000 millones de personas y con muchas necesidades, y Europa ofrece un paraíso para la inmensa mayoría de esos jóvenes africanos. Yo recuerdo en una tienda de campaña en Canarias donde estaban inmigrantes que habían llegado en un cayuco, un joven senegalés, esos ojos negros inmensos. Estaba allí, me miró y me preguntó: presidente, ¿por qué yo he estudiado Derecho? Senegalés, yo he estudiado Derecho, tengo un buen currículum, ¿por qué no voy a tener una oportunidad en mi vida? Y en mi país no la puedo tener. Esto es así, tenemos que tenerlo muy claro. Se podrá gobernar, pero la presión migratoria es evidente. Y Europa no puede asumir el papel histórico de esa tendencia del rico decadente, que es quizá uno de los peores papeles en un guión de una obra de teatro. El rico decadente es de lo peor. Somos el continente del bienestar, aún con las dificultades de la crisis y las consecuencias. Somos el continente del bienestar, somos el continente que para esos jóvenes, para tantos jóvenes, representa un paraíso de derechos, de libertades y de prestaciones sociales. Entonces, recuerdo una comida en el año 2006, Tony Blair, primer ministro británico, Chirac, presidente de la República Francesa, y Schröder, canciller alemán, y yo, comiendo en Francia, hablando sobre la inmigración, momentos difíciles. Y recuerdo a Jacques Chirac, gran especialista y conocedor muy bien de África, presidente francés en aquel momento de la República, decir: si no hacemos el desarrollo de África, norte de África, nos invadirán. Y vendrán y nos harán así. Decía Chirac. Y añadió: y aquí el primero, Tony. Por Tony Blair, en aquel momento estaba, en fin, había bastante polémica. Entonces, tengámoslo claro. Yo comparto y quiero subrayar la actitud de Merkel. Debo añadir algo que puede resultar interesante. Es muy curioso que cuando estábamos en plena crisis financiera, todos veíamos a Merkel, en fin, sujetándonos, ¿no? Costando que ayudara. Políticamente, yo era sujeto pasivo, como bien sabéis. Políticamente ella hacía una explicación. A mí me resultaba creíble. Dice: sí, hago una política más expansiva, más de ayuda, a dedicar más marcos, para ellos todavía el euro casi es el marco, a lo que es el conjunto de Europa. Aquí en Alemania surgirá un partido de extrema derecha con fuerza. Y es muy curioso lo que es la sociología de los países, que no surgió con las ayudas a Grecia, surgió con los refugiados. Es decir, que hasta qué punto tiene más fuerza con
de contestación, de reacción política, lo que supone un proceso de inmigración. Y eso solo tiene una palabra y una respuesta, que es cultura, cultura, cultura y educación en la convivencia. Sí. No hay ninguna cultura superior a otra, no hay ninguna historia superior a otra, ninguna civilización. Hay momentos y momentos. Y la civilización árabe o musulmana tuvo un momento de esplendor hace 4 o 5 siglos. Marcó en gran medida la historia de la humanidad. Occidente lleva ahora un tiempo marcando lo que llamamos Occidente, pero no nos lo creamos, será coyuntural. Seguramente de aquí a medio siglo, pues lo que podemos llamar la cultura asiática, China, seguramente que fue la primera potencia mundial hacia 1850, volverá a marcar. Entonces el etnocentrismo europeo es una carga que tenemos. Por supuesto que somos el ámbito en donde mejor se vive, pero no podemos, tenemos que reaccionar ante esa decadencia del rico que nos puede llevar a un lugar muy preocupante. Y la política de inmigración es cooperación y es política europea. Debo decir que aquella respuesta del Plan África y de la cooperación con Marruecos, que ha sido esencial, Marruecos, 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 para Europa, para España, si queremos poder gobernar la relación en el Mediterráneo, poder aportar más elementos de estabilidad, Marruecos, Marruecos, Marruecos. Pero Bernardino, que fue protagonista de aquel Plan África, ejecutó, activo servidor público, nos hemos llevado una satisfacción, porque en el Consejo Europeo, durante 3 ocasiones, ha sido citado ante las crisis de los inmigrantes, de los refugiados, esa política de España y Marruecos y el norte de África como un ejemplo que dio resultados en una crisis muy fuerte. Fíjese que me llevé yo sorpresa que hasta Rajoy nos puso de ejemplo. Lo cual indica que todo cambia en la vida, ¿no? Incluso partidos tan difíciles de cambiar como el PP. Pero es así. Y con esto termino. Fíjense, en efecto, lo decía William, es decir, solo veremos una gobernación más razonable de la inmigración, del asilo y de la crisis de los refugiados, que por supuesto hay que dar una oportunidad a la gente de Irak, de Siria. Los 2 últimos años ha habido en torno a 40.000 muertos por terrorismo en el mundo. En torno a 40.000. Casi la mitad son en Irak, en Afganistán y en Libia. Lo cual es muy dramático para ver las cifras, lo que están sufriendo. Afganistán, Irak y Siria. Prácticamente la mitad de esos 40.000. Tendremos más capacidad de gobernar la política de inmigración, más capacidad, obviamente, de implementar planes de cooperación y ayuda al desarrollo a África, que contendrá la inmigración y dará una esperanza, si hacemos cada día más comunitaria la política de inmigración. Fíjense, tanto se debate sobre la crisis de la Unión Europea, pero hay una pregunta y una respuesta que es clara. Las políticas que se han comunitarizado son las que mejor resultado han dado. El mercado común funciona correctamente. Schengen ha funcionado. Sin embargo, las políticas donde todavía los estados, las grandes políticas donde los estados se resisten a ceder sus competencias, son las que más dificultades tienen. Esta es la lección, y además tiene una coherencia evidente, y es que hoy gobernar es gobernar más allá de tus fronteras. Si no tienes ese sitio, no afrontas los problemas más importantes en la economía, en los movimientos migratorios y no digamos en el cambio climático, que es así que es la amenaza definitiva. Y por tanto, si Europa, que es verdad que en 50 años ha logrado un proyecto de unidad política impensable, porque hay que ver lo que es el nacionalismo, la fuerza casi es un exorcismo, ¿no?
la fuerza que tiene de darnos seguridad en nuestra pertenencia, en nuestra bandera, en lo que creemos que es nuestra historia, en donde nos sentimos seguros. Bueno, pues en el momento en que Europa ha conseguido eso, ha dado una respuesta espectacular. Sigue siendo la zona de más bienestar del mundo y hemos conseguido 60-70 años de paz en un continente donde desde el Imperio Romano hasta la Unión Europea, hasta el nacimiento de la Unión Europea, hubo guerras. Por lo tanto, hagamos que Europa, que sufre ahora, como toda la política desde la crisis financiera, la primavera árabe consecuencia de la crisis financiera, los populismos renacientes consecuencia de la crisis financiera y económica del 2008, el Brexit consecuencia de la crisis financiera, Trump, el insólito Trump, consecuencia de la crisis financiera y económica. Esto es una constante en la historia, pero bueno, afortunadamente, como en otros aspectos, los países que tienen sólidas democracias, y nosotros estamos en ese club, son capaces de soportar todas las turbulencias, porque la democracia es un gran factor de estabilización de la convivencia, lo vamos a ver. Y por tanto, bueno, en el momento en que esto logremos que poco a poco se recupere, yo creo que lo más importante es avanzar en el proyecto europeo y desde luego no dudar de las convicciones, porque lo más preocupante en épocas de turbulencias, que casi todas las épocas tienen turbulencias, es dudar de las convicciones. Gracias. Yo les animaba a que dialogaran, en todo caso, dos comentarios. Les animo a que las intervenciones sean más breves para que puedan intervenir.